Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 1, versículo 4 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Bendiga esta reunión con su presencia y bendiga, Señor, a todos los amigos y amigas que nos acompañan, a los hermanos y hermanas presentes. Bendiga, Dios, a toda persona que escucha este mensaje a través de la radio y a todos los que siguen esta presentación a través de la internet o la televisión. Donde quiera que se escuche este mensaje, Padre Eterno, rogamos su presencia y su bendición. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Haga posible, Señor, en nuestra familia, papá, mamá y los hijos y las hijas, su presencia bendita y las bendiciones del cielo. Prepárenos y habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana vamos a estar trabajando con la serie que se conoce como Un refugio para la familia. Y vamos a trabajar con el libro de Apocalipsis. Cuando se menciona el nombre Apocalipsis, pensamos inmediatamente en cosas difíciles o en cosas imposibles, pero no es así. La Biblia dice que la palabra Apocalipsis significa revelación. La apocalíptica bíblica trata sobre la revelación que Dios hace de las cosas que el hombre no conoce y que el hombre no ve. Si hay algo importante para Dios en la tierra es la familia. Por tal razón, el último libro de la Biblia se refiere a la manera como Dios cuida a los suyos. Apocalipsis, revelación, significa que Dios da a conocer las cosas que han de suceder. El libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando usted lee la Biblia y comienza en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando comienza Apocalipsis dice que la revelación de Jesucristo se la dio Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo número 1, versículo 1, dice que Dios creó todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5, ve que Juan da un saludo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de aquel que era y el que es y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Aparece nada más y nada menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Dios que aparece en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis es la palabra Elohim, que tiene que ver con un nombre plural. Nos habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 2 habla de Ruach Elohim, en el versículo 4 al 7 del capítulo 2 habla de Yahvé Elohim, y en Daniel 3:25 habla de Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. Solo estas 3 personas tienen ese título Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis comienza el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, hablando precisamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere decirle a los lectores del Apocalipsis que Él está al timón, que Él está al control y que tiene un saludo. El saludo es gracia y paz. Cuando usted lee lo que es apocalíptica bíblica en toda la Biblia, descubre que el centro de la apocalíptica bíblica es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y cuando usted entiende la Biblia, descubre que en toda la Biblia, quien se envuelve en ella es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios está presente. Dios está por sus hijos. Cuando estudia el libro de Apocalipsis, descubre que en el Apocalipsis se resumen, se enfocan todos los libros de la Biblia. Que el héroe es Jesucristo, porque quien da toda la razón de ser es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted lee todas las visiones, el prólogo, el epílogo y 8 visiones que tiene el libro, descubre que el centro de todas es Dios. Cuando entiende cómo debe leerse el libro, el quiasmo, la comparación de las dos listas, la parte histórica, la parte escatológica, descubre que en todas y cada una de las visiones aparece nada más y nada menos que una escena introductoria victoriosa. Y el personaje central es Dios. En la visión 1 y la 8, en la 1 aparece Jesús aquí en la tierra y en la 8 aparece el Padre, nada más y nada menos que en la tierra también. Y las visiones 2 a las 7 aparecen todas las escenas de la 2 a las 7, todas las visiones están en el reino de los cielos, en el templo. Dios está en su trono, Dios tiene el control de todo. El Apocalipsis quiere enseñarnos que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, Dios tiene el control. Dios está al dominio. Las cosas no se le fueron de las manos. Usted puede confiar en Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Pero para nosotros poder creerle a Dios y para nosotros poder confiar en Dios, necesitamos conocer a Dios. Por eso esta semana vamos a trabajar con la Biblia, con el título Un refugio para la familia. Vamos a trabajar con la palabra deidad, que aparece en el libro de Colosenses, aparece también en el libro de Romanos. Ya veremos en algún momento, durante la semana, posiblemente mañana, algunas definiciones sobre la deidad, como aparece en Romanos, la deidad, como aparece en el libro de Colosenses. Pero hoy, a manera de introducción, nos interesa muchísimo exaltar en una forma clara la herramienta con la que vamos a trabajar. No vamos a decir lo que los hombres dicen, no nos interesa. Nos interesa lo que Dios dice de sí mismo, lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Por qué podemos creerle a la Biblia? De manera que vamos a utilizar el método que ya saben, se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque la única fuente que utilizaremos es la Biblia. Gramático porque buscaremos el significado de las palabras que están en la Biblia. Y descriptivo porque la Biblia se interpretará ella misma. No nos interesa lo que los hombres dicen. Nos interesa lo que Dios dice a los hombres. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Me gusta porque en el libro de Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Si la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre, deberíamos estudiar la palabra de Jehová el Dios nuestro, porque permanece para siempre. Cuando estudiamos la palabra de Dios para conocer a Dios, descubrimos cosas tan interesantes como que Él es el dueño de todo, es el creador de todo. Y cuando hablamos de Dios como Elohim, hablamos de un equipo de trabajo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 26, y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un plural majestático y solidario. Dios está al timón, Dios está al frente. Vamos rapidito a leer un par de versículos en el Salmo 33 y mire qué cosa linda dice la Biblia. Versículo 9. Salmo 33, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? Salmo 33, versículo número 9. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Recuerde que nuestro manual es la Biblia. Salmo 33, 9. ¿Cómo dice el verso 9? Porque Él dijo, ¿y qué cosa? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué más? Y existió. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, 24, 26, aparece la frase Dios dijo. Dios solamente tiene que decir las cosas y ocurren, ¿o no? Di la palabra y mi siervo sanará. Solo una palabra. Mi pregunta, ¿es el mismo Dios de hoy? ¿Sí o no? Sí. No importa cuál sea tu problema, Dios dice una palabra y el problema está resuelto.
Pero necesitamos conocer a Dios. Pero necesitamos la fe de la Biblia. ¿Por qué el método bíblico gramático descriptivo? Porque en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la palabra de Dios, no tiene la fe bíblica. Si no tiene la fe bíblica, Dios no hace el milagro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Pregunto, ¿es importante entender la Biblia? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es importante estar lleno de la Biblia? Sí. ¿Es importante la Biblia en todo esto? Claro que sí. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, se presenta la base o la clave del método bíblico gramático descriptivo. Leían claramente en las Escrituras, le ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer cada día, cada noche, o en cada estudio que hagamos personalmente, o en el estudio de la casa, o en el culto familiar. Leer la Biblia claramente, ponerle el sentido para entender la lectura, es lo que haremos. Pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Necesitamos estudiar su palabra? Entonces, ahí está la clave. Esa es la base de la fe. No puedo confiar en que no conozco. Y de hecho, la palabra fe, la raíz de la palabra fe es el verbo amán en hebreo, que significa certeza, certidumbre, seguridad, confianza. Cuando tengo fe en Dios es porque le conozco. Confío en alguien que conozco. Ge'emin significa estar seguro de, significa confiar en. Emuna, que es una variante de todo esto, significa fidelidad y santidad. De modo que los que tienen la verdadera fe son fieles. Los que tienen la verdadera fe son santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? Si usted tiene planes de ir con su familia al cielo, necesita con su familia conocer a Dios. Y Dios ha hecho todo para darse a conocer. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios llegó al colmo de hacerse hombre para darse a conocer. ¿Caminó Dios por la tierra? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Nació como un bebé? Sí. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, lo llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios caminando por la tierra. Cristo aceptó que lo adoraran. Cristo se dio a conocer y a entender y a dejar bien en claro que Él es un ser divino. Dios ha llegado al colmo de los colmos para que usted comprenda y entienda que Él es Dios y que Él ama a los seres humanos. Dice en el libro de Hebreos, en una forma muy clara, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Nos entiende Jesús o no nos entiende Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Sabe Cristo nuestras luchas? Sí. Dios conoce nuestras luchas no solo porque Él es Dios, sino porque también se hizo hombre. De manera que hay esperanza para la familia, hay futuro para la familia, y eso es lo que el Apocalipsis nos quiere hacer entender. Sigamos con lo que comenzamos. Dios es el creador de todo. Dios hizo todo. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? Sí, nos ama Dios. Salmo capítulo 33, versículo 6. ¿Qué dice el versículo número 6? Salmo 33, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa dice? Por el aliento de su boca.
¿Es importante la palabra de Dios? Sí. Solo con su palabra Dios hace que las cosas aparezcan de la nada. ¿Cuál es tu problema? Dios puede hacerlo desaparecer con solamente decir desaparezca. ¿Tiene Dios ese poder? ¿Sí o no? ¿Podemos confiarle a Dios las cosas? ¿Podemos confiar en Dios? Pues necesitamos conocer a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová. Él quiere que usted le crea a Jehová. Por eso, en el libro de Apocalipsis encontramos la parte histórica que nos anuncia y nos muestra cómo Dios ha manifestado, la parte escatológica que tiene que ver con el tiempo final, para que confiemos en que lo que ocurrirá, Dios lo sabe. Lo que vendrá, Dios lo conoce, así como sabía lo que iba a pasar en el pasado. Dios lo sabe todo y está de nuestro lado, está de nuestra parte, está por nosotros. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 22, aparece la primera visión. Lo hermoso de esta primera visión es que en la escena introductoria victoriosa, la primera parte de la visión, Jesucristo aparece caminando entre los candeleros. Cada candelero representa una iglesia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Lo interesante de que cada candelero representa una iglesia y Cristo caminando entre los candeleros es que Jesucristo está presente en su iglesia en todos los periodos históricos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. En toda la historia de la iglesia cristiana, Cristo está presente. Cristo no ha abandonado su iglesia. Nosotros vivimos en el último periodo histórico de la iglesia cristiana, la iglesia de Laodicea, pero Cristo está presente. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Quién está presente? Cristo. Ahora la pregunta es, ¿sabe usted que Cristo está presente? ¿Tiene usted una buena relación con Cristo? ¿Tiene una buena comunión con Cristo? ¿Conoce usted a Dios? ¿Cómo anda su relación con el Señor? ¿Todos los días toma usted tiempo para estar a solas con Jesús? ¿Está usted estudiando la palabra de Dios? ¿Está teniendo tiempo para la oración? ¿Tiene tiempo para comentarle a otro las cosas que usted aprende en la Biblia para que el otro aprenda también? Hay un himno que dice: la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Y entonces comienzan las preguntas. ¿Te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe, con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? ¿No le parece preguntas interesantes esas? A ver, ¿sí o no? Cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted está en comunión con el Señor Jesús, cuando usted verdaderamente disfruta de una relación estrecha con Dios, la gente lo sabe, la gente lo percibe, la gente se da cuenta. Los demonios también. La gente que es buena, sí, y la gente que es mala también se da cuenta. Todos saben cuando usted ha estado cerca de la luz. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos días duró Moisés enfrente de Dios en el monte? 40. Y cuando bajó del monte, ¿qué le pasaba a la cara de Moisés? Resplandecía. ¿Hace cuánto tiempo estás delante de Dios? La gente nota cuando has estado frente a Dios. Mejor sigamos con la Biblia, Hay algunas experiencias que he tenido. Cuando una persona ha estado mucho tiempo cerca del diablo, del demonio, de las cosas que tienen que ver con Satanás, y se encuentra con un hombre o una mujer que ha estado cerca de Dios, la persona se da cuenta. ¿Verdad que sabían eso? ¿Lo sabían o no lo sabían? El que ha estado mucho tiempo en la oscuridad, cuando ve la luz, inmediatamente se da cuenta que ahí hay, ¿qué cosa? Luz. Y lo expresa y lo dice. Acerquémonos a la luz. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mi pregunta, ¿le gustaría ser luz del mundo? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría ser luz del mundo? ¿Puede levantar la mano? ¿Se imagina que todos nosotros aquí en esta noche salgamos encendido con el Espíritu de Dios, encendido con la luz del Espíritu? ¿Qué pasaría en esta comunidad tan pequeñita? ¿Se llenaría de qué? De luz. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién le dice la Biblia? A mí me gusta la Biblia porque la Biblia nos plantea un asunto que trasciende la tierra. Cuando pensamos en la tierra y en Satanás, pensamos y nos quedamos aquí. Pero recuerde que el pecado no empezó aquí. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. Entonces el pecado es un asunto mundial, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí, es mundial porque involucra la tierra, pero es universal porque involucra ¿qué cosa? Todo el universo. Cuando Lucifer se hizo un diablo, se anunció la noticia por todas partes. Claro, ¿cómo esconden una noticia del cielo? Pero ahora, ¿cuál es el campo de batalla? La tierra. ¿Cuál es el centro del conflicto? La tierra. ¿Y quiénes son los protagonistas? Usted y yo. Y ahora todo el mundo nos está mirando a nosotros. El universo entero nos está contemplando. Cuando en la mañana usted toma tiempo, cada día a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente, lo están mirando. ¿Quiénes lo están mirando? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Nos están mirando. Cuando usted en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que nosotros debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, Dios creó todo con su palabra. Sí, el Santo Espíritu, el soplo, el aliento, participó de esa creación. Sí, el Señor Jesús fue parte de esa creación. Elohim lo creó todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17, descubrirá que Él hizo todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Cristo es el creador y el que sostiene todas las cosas. Y yo le hago una pregunta. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes crearon todo, decidieron dar a Cristo para morir en la cruz y pagar el precio de tus pecados, si el cielo decidió estar contigo, si el cielo decidió tomarte en cuenta, mi pregunta, ¿qué puede suceder que el cielo no pueda resolver? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Qué problema puede tener tu matrimonio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no puedan resolver? Y usted preguntará, ¿pero cómo puedo tener esa fe? Y le contesto, llenándose de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. La fe es el resultado que viene como consecuencia de llenarme de la Biblia. Si no hay estudio de la Biblia, no hay fe. Pero si hacemos de la Biblia nuestro manual, nuestra guía, nuestra razón de ser, la fe brota automáticamente porque la fe la produce el Espíritu de Dios. ¿O no dice acaso en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que la fe es un producto, es un parte del fruto del Espíritu Santo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Vienen problemas a la tierra? No, ya los problemas están aquí. Y están azotando el mundo entero. Y están arrasando por todas partes. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mire las noticias. Hubo un huracán en estos días en la ciudad de Houston. ¿Cuántas casas se inundaron? 40,000. ¿Qué significa eso? El 89% de todas las casas se inundaron. Una tragedia. La tragedia más grande que ha ocurrido en Estados Unidos. Nunca había pasado eso en toda la historia de Estados Unidos. ¿Dónde está Houston? Allí.
¿Terremotos? Bueno, yo no tengo que contarle terremotos, ustedes lo tuvieron por acá, ¿o no? Yo le pregunto, ¿están sacudiendo el mundo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a Dios, necesitamos entender y comprender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios enseña y cubrirnos debajo de sus alas. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita, morará. Necesitamos refugiarnos en Dios. Por eso Apocalipsis es un refugio para la familia. ¿Para qué sirven los refugios? Para protegernos. ¿Protegernos de qué? De situaciones, de cataclismos, de cosas que no podemos enfrentar. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Cuando viene cuando viene un huracán, un ciclón, ¿qué hacemos? Nos refugiamos. Cuando era niño, en el año 1965, hubo una guerra en mi país. La radio decía, desalojen, sálganse de los pueblos, sálganse de las ciudades, váyanse al monte, desalojen. Y decían a la zona de Arroyo Hondo, desalojen, habrá un enfrentamiento esta tarde. Yo tenía 5 años, así que todo lo que vivimos en ese lugar, hubo que salir todo el mundo, y usted veía a todo el mundo en una fila, saliendo, y veía los helicópteros que venían con los soldados, con sus ametralladoras, y usted podía ver cómo usted iba corriendo con la gente, y veía cómo empezaban a ametrallar para abajo, y los de abajo tirando a los de arriba, y uno en el medio. Y yo tenía 5 años, pues para mí esta es la mejor película, porque yo veía que te disparaba y me agarraban por un bracito, y venía corriendo y mirando, y y el de aquí disparando al otro, y el otro al otro, y la gente corriendo en el medio, y la gente caía en uno, caía en el otro. ¿Ustedes creen que eso es paja de coco? Que eso es fácil. Y íbamos corriendo y caminando, yo quería pararme para yo ver al paso, ver cómo le disparaba a aquel, cómo le disparaba a aquel, a ver qué es lo que iba a pasar, cómo iba a pasar la cosa. La inocencia de un bebé. Me gusta la Biblia. Mire qué cosa linda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y usted me preguntará, venga acá, pastor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted está tratando de hacer? Querido, querida, lo que estoy tratando de hacer es colocar en tu mente y en tu corazón confianza en la palabra de Dios. Que comprenda, que entienda que Dios sabe todo, que este santo libro, la Biblia, se puede confiar en él, porque ese libro nos habla de Dios, que Dios es el creador de todo, que Dios es el dueño de todo, que Dios tiene el control de todo, que puedes confiar en Dios. Pero para que tu cerebro se llene de la luz de la palabra, tenemos que bombardear tu cerebro con la palabra. La neurociencia dice, y la famosa neuroplasticidad, que los textos de la Biblia en la mente la llenan de luz. ¿De qué la llenan? De luz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo dice el versículo 9? El Señor no retarda su promesa según no la tienen, ¿cómo? Por tardanza, sino que es no queriendo que ninguno, más que todo procedan. Ahora, mire qué cosa linda dice el versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿qué dice la Biblia? Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué usó Dios para crear todas las cosas? Su palabra. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Sí. Dios es el dueño, es el creador, es el sustentador, es la razón de ser de todas las cosas. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y si te aventura, y si te motiva, si te anima a estudiar este maravilloso libro del Apocalipsis para descubrir a Dios, te invito a entrar en la página que se llama lavozdelconsolador.org. No estoy vendiendo nada. Ahí pusimos en la entrada, en la portada de la página, un
PDF, un documento que puedes copiar, que se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. Es un material, es un seminario que resume todo el contenido del libro y lo organiza de manera que puedas leer el libro en la manera apropiada. El Apocalipsis es parte de lo que se llama apocalíptica bíblica. Ya dijimos que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela las cosas que el hombre no ve, revela las cosas que el hombre no sabe. Y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es parte de esta literatura. En el Antiguo Testamento encontramos parte de esa literatura. Desde el mismo libro de Isaías encontramos apocalíptica bíblica. Déjame hacer un resumen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y luego vamos a enfatizar el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que usted lea la Biblia. Queremos que estudie la Biblia. Queremos que anuncie la Biblia en su hogar. Porque si no acude a la Biblia, usted no tendrá la fe bíblica. Si no tiene la fe de la Biblia, Dios no le podrá ayudar. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Necesitamos producir en usted la fe. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Pero cuando usted cree, porque se llenó de la palabra, cuando usted le cree a Dios porque estudió su libro, porque aprendió su libro, porque se llenó de su libro, no hay diablo que impida que Dios cumpla su voluntad en usted. San Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque para Dios nada es imposible. ¿Cuál es tu problema? Dios tiene la solución. ¿Cuál es tu necesidad? Dios tiene la solución. ¿Qué está pasando en tu hogar? Dios tiene la solución. Pero querido, necesitas colocar a Dios en tu vida. Necesitas conocer a Dios. Hay un versículo de la Biblia que siempre suena en mi mente y me gusta repetir una y otra vez. Está en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dios le dice a Elí, el sumo sacerdote, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién honrará Dios? A los que lo honran. Necesitamos volver a la Biblia. ¿A dónde necesitamos volver? A la Biblia. Apocalíptica bíblica. Veamos rapidito el contenido de esto en la Biblia. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Cuando usted toma el Antiguo Testamento, encuentra la apocalíptica bíblica en el libro de Isaías, capítulo 24, capítulo 27. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Encuentra apocalíptica bíblica en el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Apocalíptica bíblica en Joel, capítulo 2 y 3. Apocalíptica bíblica también en el libro de Zacarías, capítulo número 9 al 14. Ahí tiene apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento. Cómo Dios revela el futuro, cómo Dios presenta el futuro, cómo Dios habla de las cosas que van a ocurrir al final. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús haciendo apocalíptica bíblica, Mateo 24, Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió distinto a todos los libros de la Biblia. Está hecho de una manera tan interesante para que los niños lo entiendan, porque el libro es una revelación. Han aparecido tantas gente interpretando el libro en forma tan diferente que han confundido a la gente. Y hay tantos intérpretes que han hecho que la gente se confunda. Por eso usted necesita leer el libro por el libro mismo, que el libro se explique a sí mismo. Repito, por favor, entre a la página lavozdelconsolador.org y ahí tiene todo el seminario de cómo leer el libro. Se lo voy a decir ahora y voy a trabajar con la parte final para aterrizar ya. El libro de Apocalipsis se escribió de una manera muy curiosa, una figura literaria judía que se llama quiasmo. Una lista comparada con otra lista. La primera lista se llama la parte histórica. La segunda lista, la parte escatológica. En la primera lista, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 20, la parte histórica. La segunda lista, capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo número 22, versículo 21, la parte escatológica. Dos partes grandes tiene el libro.
En la primera parte hay un prólogo y hay 4 visiones. En la segunda parte hay 4 visiones y un epílogo. Ahora, mire qué interesante se lee el libro. Cuando lee la primera parte, el prólogo, luego tiene que leer el epílogo. Es decir, lee lo primero y luego tiene que leer lo último. La visión 1 se combina con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Usted termina de leer el libro en el centro del libro. No se lee el libro como los otros libros, se lee en una forma quiástica porque tiene un quiasmo. El prólogo se lee con el epílogo, la visión 1 con la visión 8, la 2 con la 7, la 3 con la número 5 y la 4 con la 6. Durante la semana vamos a explicarle cuál es el contenido de cada parte. Por ahora tenemos que el libro tiene 10 partes. Si mira sus manos, si la pone delante de usted, va a ver la mano izquierda con un dedo pulgar y la mano derecha con un dedo pulgar y 4 dedos. Tiene un prólogo y tiene un epílogo y tiene 8 visiones, 4 dedos y 4 dedos. Dios puso el Apocalipsis en sus manos. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Bueno, si usted tiene un dedo menos porque se lo cortó, no vale. O si tiene un dedo de más, como alguna gente, tampoco vale. ¿Han visto gente que tiene como un dedito pequeño aquí? ¿Lo han visto o no lo han visto? Ese dedito de extra no vale, ese no va. Tienen que ser 10 dedos. Dios fue sabio en poner el libro en las manos suyas para que lo pueda entender. Muy bien. Yo siento que nos estamos emocionando, pero el tiempo se acaba y pienso que de alguna manera tenemos que ir terminando ya. ¿Le parece bien si empezamos a terminar? ¿Podemos preparar el aterrizaje? Todo avión que sube tiene que bajar. Cuando se monte en un avión, ore para subir. Y aunque usted vea que hay turbulencia, no se preocupe. Pero cuando venga para abajo, entonces ore otra vez. Porque mire, compadre, ay, mamacita linda, son tantas las cosas que pueden pasar. Si ese tren de aterrizaje no baja, usted está en problema, compadre. Así que vamos a preparar el tren de aterrizaje para que baje y hagamos un buen aterrizaje. ¿Le parece bien? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? A algunos no le parece bien. Parece que quieren quedarse aquí un poquito más. En el libro de Job, en el capítulo 33, mire lo que dice el versículo número 4. Recuerde que estamos viendo a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo como un Dios creador. Job, capítulo 33, versículo número 4. ¿Qué dice el versículo 4? Podemos confiar en su palabra. ¿Qué dice el versículo 4? El Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo. Y el soplo del Omnipotente, ¿qué dice? Me dio vida. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿creó Dios todas las cosas? Sí. ¿El Padre estuvo presente? Sí. ¿El Espíritu Santo estuvo presente? Sí. ¿El Señor Jesús estuvo presente? Sí. Usted es tan importante que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron parte para que usted existiera. Usted es tan importante que cuando Cristo vino a la tierra y fue bautizado, se oyó la voz del Padre, se vio el Espíritu Santo en forma de paloma y se vio a Cristo que subía del agua. Usted es tan importante que el apóstol Pablo dice que tanto el Espíritu Santo como Jesucristo y el Padre participan en la vida suya para asegurarle el éxito en todo lo que usted necesite que sea hecho. Mi pregunta, ¿qué puede ser más fuerte y poderoso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Nada. Si le cedemos nuestra voluntad a Dios, si le cedemos nuestra voluntad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no hay nada imposible para el Todopoderoso Creador. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Permita a Dios que usted le confíe su vida, que usted crea en Él, que usted se apoye en Él, que usted le dé confianza en su palabra. En el libro de Hebreos me gusta cuando el apóstol escribe, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Dice Hebreo 1, 1 y 2. Dice Dios. ¿Cómo dice? Dios.
Si usted mira bien el versículo 1 del capítulo 1, dice Dios, coma. ¿Cómo dice? Dios. Esa palabra lo dice todo. Dios, coma. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué hizo Dios? El universo. ¿Con quién lo hizo? Con el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Se atreve usted a confiarle su familia al Señor? ¿Cuántos de los presentes tienen hijos, son padre o madre? ¿Pueden levantar la mano? Oh, alabado sea Dios. Si usted es padre o es madre, tiene un compromiso con Dios. Herencia de Jehová son ¿quiénes? Los hijos. ¿Qué es una herencia? Si los hijos son herencia de Jehová, entonces ¿mis hijos son míos? No, son de Dios. Entonces, ¿los hijos de mi mamá son míos? No, son de Dios. Entonces, ¿de quién soy yo? De Dios. ¿Le gustaría a usted ser de Dios? ¿Le gustaría que Dios se sienta su dueño, su propietario? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? Me gusta porque un día viene el concilio celestial a reunirse y allí en el concilio celestial estaban los hijos de Dios. Y dice el escritor del libro de Job, el Moisés, dice, y entonces entre los hijos de Dios apareció ¿quién? Apareció Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le contestó, de rodar la tierra y andar por ella. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Qué cosa linda. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Job. ¿Qué dice Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién le está recomendando a Job? Dios. ¿Le gustaría que Dios lo recomendara a usted? ¿A cuánto le gustaría una recomendación de Dios? Sinceramente, de corazón. Alabado sea Dios. ¿Quiere Dios recomendarlo a usted? A ver, ¿sí o no? Pues sí. ¿Tiene Dios derecho a pedirle a usted que lo ame a Él? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿cómo? Primero. ¿Ha mostrado Dios amor hacia nosotros? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en Él cree, más tenga. Pablo escribe en el libro de Efesios, capítulo número 3, versículo 17 en adelante, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tres frases. No importa cuál sea tu problema, Dios es más grande que tu problema. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es más grande que la circunstancia. ¿Es así o no es así? Imagínese fortalecido con poder en el hombre interior, fortalecido con poder en la mente, la voluntad y la conciencia, fortalecido con poder en tu ser espiritual, por el Espíritu Santo, para que Cristo habite por la fe en tu corazón, haga morada permanente, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, sea lleno de toda la madurez y el conocimiento de Dios. Si el Padre está contigo, si el Espíritu Santo está contigo, si Jesús está contigo, ¿qué puede dañarte? ¿Quién te puede tocar? ¿Quién puede destruir tu vida? ¿Qué puede impedir tu salvación? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pastor, ¿qué usted persigue? ¿Qué es lo que usted quiere? Lo que persigo, lo que quiero, querido, querida, es que la Biblia penetre en tu mente, que el conocimiento de Dios aclare tu imaginación, tu mente, tu conciencia, todo tu ser, para que al aceptar lo que dice la Biblia, le creas a Dios. Y al creerle a Dios, entonces Dios gana el derecho legal de transformar tu vida y darte su bendición. ¿No le parece interesante esto? A ver, ¿es interesante o no es interesante? Lo que estamos leyendo, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Es la palabra de Dios? Es necesario que usted lo crea. En el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo escribe,
Versículo número 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahora? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros. Y yo pregunto, ¿resolvió Dios el problema de nuestra salvación, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos confiar en lo que Dios proveyó? Sí. El papá puede confiar, la mamá puede confiar, el hijo puede confiar y la hija puede confiar. Nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y aunque le costó todo, lo pagó con todo para resolverlo todo y darte una salvación completa. Esa es la belleza del Evangelio. No estamos en bancarrota, no estamos en crisis. Dios es soberano. La crisis del cristiano se debe y depende de la crisis de relación que el cristiano tiene con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La base de nuestra crisis está en nuestra poca comunión y relación con el cielo. La base de nuestra crisis está en nuestros paradigmas extraños que tenemos en la mente. La base de nuestra crisis está en esas formas extrañas de pensamiento que estamos adoptando. La Biblia dice claramente que Dios tiene todo el derecho. Pregunto, cuando Cristo vino a la tierra dijo, el príncipe de este mundo viene, mas no tiene nada en mí. Cuando Cristo estaba en el monte de la tentación, Satanás lo tentó diciendo, mira, todos estos reinos me han sido dados, yo tengo toda potestad sobre estos reinos, toda autoridad. Si te arrodilla y me adora, yo te lo voy a entregar. Cristo lo reprendió. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita y se va de la tierra, San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién tiene toda autoridad sobre la tierra ahora? Cristo Jesús. ¿Quién tiene toda soberanía? Cristo Jesús. ¿Quién es el jefe ahora? Cristo Jesús. ¿Lo es o no lo es? A ver, ¿sí o no? Y si Él tiene todo el derecho en la tierra y en el cielo, y si es el soberano, y si fue quien murió por ti, ¿qué cosa tú necesites que Él no te vaya a dar? ¿Verdad que se entiende lo que estamos tratando de decir? A ver, ¿sí o no? ¿Ganó ese derecho Jesucristo? Lo ganó. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree de corazón? Hay 3 palabras en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 y 25. 3 palabras interesantes. 3 metáforas. Número 1, la palabra justificación. Número 2, la palabra redención. Número 3, la palabra propiciación. Hay 3 lugares donde Cristo venció, triunfó y dejó las cosas bien en claro. Justificación, una metáfora que tiene que ver con lo que es forense, lo que tiene que ver con los tribunales. Cristo murió, pagó el precio de nuestros pecados. Puede declararnos justos porque Él pagó el precio de nuestros pecados, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Legalmente triunfamos en Cristo. No hay ningún tribunal que nos condene porque Cristo pagó y cumplió con nuestra condenación. Número 1. Número 2, redención. Cristo nos compró del mercado de esclavos. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Cristo nos rescató. Cristo nos sacó de la maldición y nos trajo por gracia a la salvación y la vida eterna. ¿Es verdad o mentira? A ver, ¿sí o no? Número 3, propiciación, aplacar la ira. Cristo es nuestra propiciación. Cristo aplacó la ira de Jehová. ¿Qué significa la ira de Jehová? ¿Qué es la ira de Jehová? La ira de Jehová significa que Dios quiere mantener el orden en el universo. Dios quiere mantener el orden en su creación. Dios está dispuesto a arrasar con el pecado como quiera que venga. Y no importa quién se interponga, va a acabar con todo lo que se interponga en aquello que hace imposible la felicidad para su creación. La Biblia dice, Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno, en manera. Cuando el pecado entró, ¿cómo se puso la cosa?
Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Dios que todo lo que el hombre hacía, toda la intención del corazón era de continuo al mal. Cristo vino y tomó el pecado sobre sí. ¿Mató Cristo el pecado en su propio cuerpo? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Sí. Ahora Cristo recibió la ira de Dios hacia el pecado, la recibió Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y qué dijo, qué dijo cuando estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Murió Cristo o no murió? Entonces Cristo es nuestra propiciación. Dice el apóstol Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Más, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y Él es qué cosa dice? Nuestra propiciación. Todo el problema del pecado está resuelto. Toda la situación del pecado está pagada y aclarada. El Apocalipsis nos habla entonces del Cordero de Dios. Arnión, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que venció. Si eres papá o eres mamá, ya Cristo pagó el precio de tu pecado. Si eres hijo o eres hija, Cristo pagó el precio de tu pecado. Dios mismo se hizo hombre para resolver tu problema de pecado. Apocalipsis es una maravilla. Es un maravilloso regalo y una carta de amor que nos asegura, que nos garantiza la presencia de Dios con nosotros en la parte final de la historia de la humanidad. No importa lo que venga, yo soy tu refugio. No importa lo que pase, yo estoy presente. Si confías en mí, si crees en mí, yo resuelvo el problema. Me gustaría hacer esta pregunta interesante. ¿Hay algún padre o madre, alguna persona que tenga hijo, que quisiera buscar ese refugio en Dios en esta hora? ¿Puede ponerse en pie conmigo? Está invitando a los padres y las madres, las personas que tienen hijos, las personas que tienen hijas. Necesitamos permitirle a Dios que se haga entender hacia nosotros. Necesitamos que la Biblia se nos dé a entender a nosotros. Necesitamos comprender que lo que sabemos de Dios es lo que Él ha revelado hacia nosotros. Necesitamos conocer el camino correcto para que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos haga recibir la mente de Cristo. La Biblia forma en nosotros la mente de Cristo. Nosotros no tenemos la capacidad en nuestra mente carnal de comprender las cosas espirituales. La Biblia y el Espíritu Santo nos capacitan para entender las cosas espirituales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que a través de la Biblia nos capacite el cielo, dándonos la mente de Cristo para entender la voluntad de Dios y entender su palabra. ¿Cómo funciona eso? En la continuación del tema mañana. Necesitamos entender el lenguaje de la Biblia, necesitamos entender el lenguaje de Dios, necesitamos comprender el motivo, la intención, el propósito, la meta, el objetivo de Dios. Necesitamos entrar en esa sintonía con Dios, necesitamos entrar en la influencia de Dios a través de su palabra. Cuando logramos hacer eso, cuando nos conectamos con Dios, el Señor Jesús dijo en San Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo le pregunto a usted, querido papá, a usted, querida mamá, ¿le gustaría tener esa experiencia? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? Bien, ustedes son muchos para mandarlo a pasar aquí al frente, no hay suficiente espacio. Así que de ustedes vamos a apretar un poco más a ver cuánto pueden quedar. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Muy bien, aquí viene mi pregunta. Entre ustedes, ¿cuántos de ustedes, queridos padres y queridas madres, son personas que alguna vez caminaron con el Señor, pero saben que han estado lejos de Dios? ¿Se atreve usted, querida mamá, querido papá, a desafiar a este público curioso? Salir de donde está y pasar aquí al frente conmigo diciendo, desde hoy le doy todo el derecho a Dios sobre mi vida. ¿Se atreve a hacer eso? Alabado sea Dios. Venga aquí arriba conmigo.
Si usted es un papá o una mamá que caminó con Dios y se fue lejos, que sabe que su vida espiritual ha estado fría, que no ha estado de cerca con Dios y hoy quiere renovar, volver otra vez a caminar con Dios, entonces venga al frente con nosotros. Recuerde, papá o mamá que no ha estado cerca de Dios, papá o mamá que se ha retirado de Dios, papá o mamá que sabe que no ha estado caminando con Dios como Dios quiere, papá o mamá que sabe que no ha estado estudiando su Biblia, no ha estado leyendo lo suficiente, no ha estado orando lo suficiente, no ha estado pasando tiempo lo suficiente con Dios. Sí, pastor, me va a dar vergüenza. Eso es lo que quiero, que te dé vergüenza. Atrévete a salir de la multitud y pasar al frente. Y venir aquí arriba conmigo. Te va a ver este grupo y te va a ver a través de la televisión. Te va a ver todo el mundo. ¿Se atreve a aceptar el desafío? ¿Se pueden subir aquí arriba conmigo? Vengan aquí arriba conmigo. Suba, pastor, que eso es vergonzoso. Amén. ¿Pueden subir aquí arriba con nosotros? ¿Hay algún otro papá o mamá que sabe que no ha estado lo suficientemente cerca de Dios y que tiene que hacer sus arreglos para que la palabra de Dios viva en su ser, para que la oración sea parte de su vida, para que el culto familiar resucite otra vez? En esta semana que estamos, comienzo del año 2018, necesitamos comprometernos más con Dios para que Dios haga sus maravillas en nosotros. Necesitamos darle derecho legal a Dios sobre nuestra vida, nuestra familia, para que el Santo Espíritu obre las maravillas. Ya no sigamos con esta vida cristiana tan floja, una vida cristiana basada en lo que es una experiencia religiosa. No, necesitamos una vida cristiana espiritual, una vida cristiana verdaderamente cristiana, personas que conocen y aman a Jesús. Número 2, me gustaría orar por aquellos que saben que no han tenido una vida cristiana comprometida con Dios, que creen en Dios, que han creído en Dios y que creen en lo que Dios dice, en lo que la Biblia dice, pero nunca han tenido ningún compromiso, ninguna relación estrecha con Dios. ¿Hay algún padre, alguna madre así hoy? Y quiere decirle, hoy yo quiero comenzar a prepararme, a conocer la palabra para que mi familia, mi hogar y mis hijos sean parte de la familia de Dios. ¿Hay algún papá o mamá en esa situación? ¿Hay alguien así? ¿Alguna persona que sabe que no ha estado caminando de cerca con Dios? Que nunca se ha interesado en estar cerca de Dios. ¿Puede levantar la mano si hay alguna persona en esa situación? Allá veo una mano, allá veo otra mano. ¿Hay alguien más en esa situación? En el libro de San Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles que están en los cielos. Si usted se atreve, amigo o amiga que levantó la mano, sálgase del montón y venga con nosotros al frente. Y diga hoy, Dios, hoy quiero comenzar a caminar con usted. No le prometo nada, pero le doy derecho a que actúe en mi vida. Atrévase a venir conmigo al frente. Rompa y venga con nosotros. Muéstrele a Dios, a los ángeles, al universo, que Dios ocupa ahora un lugar importante en su vida. Adelante. No tenga temor, venga conmigo, amigo mío. Suba con nosotros aquí al frente. Alabado sea Dios. Vengan sin ningún temor. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos tener una vida de más consagración a Dios. Necesitamos entregarnos más sinceramente a Dios. Cuando el cristiano se conecta verdaderamente con Dios, el poder del Espíritu actúa en su vida e inspira a los que le rodean a buscar al Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Cristo dijo, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice entonces? Y entonces vendrá el fin. Cuando voy a un país y a otro país, a otro país, a otro país, a otro país, puedo ver en cualquier país del mundo que Dios tiene ovejas que le aman, ovejas que le siguen, aún personas raras, personas que cuando usted la ve en la calle a usted le da miedo, personas con un feeling peligroso, y usted lo ve en la iglesia y ve que pasan al frente entregando su corazón y su vida al Señor. ¿Hay algún padre, alguna madre más que necesita pasar al frente? ¿Hay alguien más que necesita decir, un momento, pastor, yo también quiero pasar al frente, yo quiero poner mis cosas claras con el Señor?
Le voy a pedir al pastor de esta iglesia que venga aquí al frente conmigo, por favor. Vamos a hacer 2 oraciones. Adelante, pastor. Vamos a hacer 2 oraciones. Yo veo que usted me interceptó. ¿Puede pasar al frente con nosotros? Muy bien. Vamos a hacer 3 oraciones. Vamos a hacer una oración por toda la gente que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión, la internet. 2, vamos a hacer una oración por todos ustedes que están presentes aquí debajo. Y número 3, vamos a hacer una oración por los que están aquí arriba. ¿Le parece bien? ¿Creen ustedes en la oración? ¿Sí o no? Haga una prueba, Un día, el que usted quiera, mañana es un buen día, trate de orar cada hora del día. Y al final del día notará que usted es otra persona. Número 2, cómprese una libreta y escriba todos los propósitos por los que usted debe orar. Y ore por esos propósitos cada hora del día. Pastor, pues yo tengo que trabajar. Ore cuando está trabajando. ¿Puede hacer una oración cuando esté trabajando, sí o no? Pues claro que sí. Si usted hace de la oración un hábito, usted verá cómo el poder de Dios se manifiesta en su vida. La oración no es un acto, es un estilo de vida. Mientras más ora, más poder se manifiesta. ¿Podemos estar todos en pie para orar? Muy bien. Ahora tenemos que dividirnos la culpa, pastor. A usted le va a tocar orar, mire, por toda esa gente que están aquí reunidas, toda la gente que están aquí en su iglesia. Mi hermano querido, a usted le va a tocar orar por todo lo que están detrás de ese lente de la cámara. Hay tanta gente detrás de ese lente como usted no se imagina. Y esto se va a quedar grabado y muchas gentes, miles de gente van a estar viendo este sermón, quién sabe hasta que Cristo venga. Y siempre van a ver la cara suya y van a ver sus palabras. Mucha gente que está en esa cámara, detrás de ese lente, tienen que tomar una decisión. Permita que el Espíritu les hable. Y finalmente ustedes me van a permitir orar por las personas que están en la plataforma. ¿Cuántos son ancianos de iglesia que están presentes? ¿Cuántos son ancianos de iglesia? ¿Pueden levantar la mano los que son ancianos de iglesia? Ustedes podrían pasar al frente con nosotros aquí para acompañarnos a todos los que son ancianos. Pueden venir ahora con nosotros. Me gusta que Pablo dice, reúnan a los ancianos. Pues vamos a pasar todos los que son ancianos, suban aquí arriba con nosotros y vamos a ser parte de estas oraciones. Todos los que son ancianos, ¿pueden subir? Muy bien. Entonces, ¿le parece bien si empezamos con él de lo más lejos a lo más cercano? Mi hermano querido, le toca a ustedes primero. Bien, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Luego sigue usted, pastor, y luego sigo yo. Adelante, mi hermano. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Sí, Señor. Señor, hemos escuchado tu palabra a través de los labios del pastor Andrés Portes. Y Señor, muchas personas, muchas almas, Señor, Sí, Señor. a través de la radio, la televisión y el internet, han escuchado tu palabra. Sí, Señor. Y sus corazones, ahorita en este momento, están tomando decisiones. Sí, Señor. Sí, Señor. Permite, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que intervenga en sus vidas para que ellos tomen una decisión correcta. Sí, Señor. Que los lleve hacia tus pies. Sí, Señor. Que, Señor, puedan poner su vida, su mente, todo su ser a tu servicio, Sí, a partir de este momento. Sí, Señor. Que, Señor, tus santos ángeles los puedan suplir en sus necesidades diarias a partir de este día. Que así sea, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, oh Dios. Gracias porque podemos entenderlo. Gracias, Señor. Gracias porque nos limpia de todo pecado. Gracias. Y ahora somos libres. Gracias, Padre. Bendícenos en tu amor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Querido Padre que está en el cielo, le damos muchas gracias porque todos los que estamos acá hemos recibido palabra de Dios. Amén, Señor. Hemos recibido, Señor, el poder del Espíritu Santo Gracias, oh Dios. obrando en nuestra mente. En nuestro Sí, corazón. Señor.
Usted ha dicho, Señor, que su palabra no regresará vacía. Amén, Señor. Que todo lo que se ha propuesto será logrado. Sí, Señor. Cuando abramos nuestro corazón, cuando permitamos que el Espíritu Santo use su santa palabra para poder llegar a lo más profundo de nuestro ser. Amén, Señor. Bendita, Señor, que esta noche hemos escuchado palabra de Dios, que hemos escuchado sus consejos, sus indicaciones, que cada uno de nosotros, Señor, pueda estar consciente de que es un privilegio, pero es una responsabilidad. Sí, Señor. Que podamos volver a su palabra, Sí, que Señor. podamos confiar en ella y que nuestras vidas como esposos, como padres, como hijos, como personas, podamos reconocer, Señor, que en su palabra hay poder. Sí, Que si Señor. usted lo ha dicho, que nuestra fe pueda crecer en su palabra. Sí, Señor. Que el Señor, por su palabra, que hizo los mundos, que mandó a que existieran, Señor, que esa palabra pueda renovar nuestra vida Sí, y Señor. pueda crear una persona nueva a la imagen de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Que esta semana pueda ser, Señor, una oportunidad más para nosotros de escuchar su voz y podamos rendirnos, Señor, a sus consejos. Sí, Señor. Gracias por utilizar nuestros portes para hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, pero al permitir que el Espíritu Santo venga para que se pose sobre nosotros Sí, Señor. y Él transforme nuestra vida. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ello. Pedimos su bendición. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos en este santo lugar para estudiar su santa palabra. Gracias, Dios, por la presencia hermosa de los ángeles. Gracias por el mensaje del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios, por su bendición. Gracias, Dios, por su presencia. Gracias, Dios, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Ahora, Padre, le rogamos de una manera especial por todas estas personas que han pasado al frente. Que a partir de hoy, Señor, el Espíritu Santo more en cada uno de ellos y ellas. Que el Espíritu Santo trabaje en su mente, transformando todo su ser a su imagen y semejanza. Que el Espíritu Santo trabaje en ellos y con su espada bendita rompa toda cadena que pese sobre sus vidas. Que sean libres en Cristo Jesús. Padre, que sean lavados y lavadas con la sangre de Jesús, vestidos y vestidas con su manto de justicia, ungidos y ungidas con el Espíritu Santo. Que con su gracia les transforme y su mano todopoderosa les sostenga y les mantenga sin caer hasta la venida de Cristo Jesús. Querido Señor, como ministro del Evangelio rogamos que el pastor y cada uno de los ancianos que han pasado al frente pueda comprometerse delante de usted para cuidar a estas ovejitas que han pasado al frente. Dios mío, que desde hoy sean atendidas, cuidadas, protegidas, rescatadas, alimentadas, animadas y sostenidas para la gloria de su nombre y para salvación de sus almas. Que no se pierdan, Señor. Que en este año 2018 puedan dar el paso maravilloso de entregarse a usted para que sus nombres se registren en el libro de la vida. Amén. Y que a través de ellos y ellas muchas personas más conozcan a Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios, le damos gracias por estar aquí con nosotros. Le damos gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Le damos las gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Permítanos mañana reunirnos otra vez para aprender más de usted a través de su santo libro. Padre, nosotros le alabamos, le amamos, le bendecimos y le adoramos en el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.